Muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por estar junto con nosotros en este webinar 30 de noviembre. Permítanme, por favor, compartirles la pantalla y permítanme indicar un domé si ya alcanzan a ver la pantalla, por favor. Ya se ve, mi estimado. Buenos días a todos. Buenos días, Rodrigo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estimado Rodrigo, muy buenos días. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar este tema muy importante, sobre todo en este tiempo, el cual es el compliance digital, aplicado en esta vez para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. En nuestra agenda tendremos tres secciones muy importantes dentro de esta presentación, las cuales son la introducción al compliance digital. Veremos y abordaremos todo lo necesario y fundamental en este sentido para revisar este tema. Posteriormente revisaremos lo que representa la digitalización de procesos, que es en sí una optimización de todos los procedimientos o actividades que se realicen en las empresas, y posteriormente veremos algunas aplicaciones dentro del compliance digital en prevención del lavado de dinero. Así que pasamos a la introducción al compliance digital, mencionando en primer lugar que, vaya, ante el incremento de la normativa y el cumplimiento de la misma, una empresa u organización busca eficientar sus procesos de cumplimiento normativo, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque si bien la norma, las leyes, pueden llegar a reformarse, actualizarse o modificarse en cierta medida, pero es poco probable que llegue a cambiarse toda la ley o que llegue a reemplazarse toda la normativa de manera completa, ¿no? Entonces este es el antecedente. La combinación del cumplimiento y la normativa genera y dirige a las empresas a la digitalización y optimización de estos procesos de cumplimiento. El surgimiento del compliance podemos abordarlo desde una perspectiva la cual nos refiere a la responsabilidad penal de las personas morales, de los entes jurídicos, las personas jurídicas. Y podemos mencionar que, pues, si bien toda investigación, proceso penal que se siga en contra de una entidad jurídica, una persona moral, puede recaer en una sentencia que evidentemente afecta directamente a la empresa o a la organización o a cualquier ente privado, ¿no? Con independencia de los delitos que se le imputan, tanto a sus miembros como a sus representantes. A partir de esta situación de la responsabilidad penal, es que el compliance surge con gran importancia. Evaluar y conocer el nivel de confianza al momento de cumplir con obligaciones legales y asimismo evitar riesgos operacionales donde a causa de las actividades de un miembro, de un representante de la empresa, se generen pérdidas debido a errores humanos, a procesos internos inadecuados para el personal de la empresa, fallas que surjan en los sistemas informáticos que se utilizan dentro de la empresa, o simplemente por acontecimientos externos que afecten la continuidad del negocio, por ejemplo, y detonen esta responsabilidad penal en la persona moral. Una clasificación de los delitos que son imputables a las empresas son los delitos transversales, que se los conoce, es decir, aquellos en los cuales se puede incurrir cualquier empresa sin importar el sector o actividad económica. Es el caso de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, el cual, pues sabemos, está tipificado en las leyes mexicanas, en el Código Penal Federal, en el 400 bis, y también por los delitos relacionados a estas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podemos hablar de la defraudación fiscal, en los comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, operaciones falsas o actos jurídicos simulados, ¿no? Los que están contemplados dentro del 69B del Código Federal Fiscal o Fiscal Federal. Es por ello que el compliance, pues esta figura, ¿no? El cumplimiento adquiere una importancia relevante y es aplicable a cualquier organización o cualquier empresa, sobre todo las organizaciones empresariales, sabiendo que ahora pueden ser
multadas, sancionadas a causa de esta responsabilidad, pues es que abordan este tema de una forma más estricta. Y es que surge la figura del compliance officer. Este compliance officer en cualquier organización empresarial, pues, es responsable de garantizar que todos los procesos y procedimientos corporativos cumplan con las leyes. Y no solo las leyes, el compliance officer también es responsable de garantizar que las operaciones de la empresa también cumplan con los estándares que internamente se han desarrollado y estipulado. La figura del compliance officer, pues es la persona que está al frente de los programas de prevención, ¿no? De prevención penal sobre todo, que intentan evitar que la empresa cometa cualquier delito o esté relacionada a cualquier delito u otras conductas irregulares que no estén dentro del objetivo que tiene cada empresa. Las funciones del compliance officer, pues aquí las enumeramos algunas, tienen que ajustarse necesariamente a los criterios de independencia, en primera instancia, y también de imparcialidad. Entendida la independencia como la libertad de juicio y libre de influencia, guía o libre de controles. Y entendida la imparcialidad como la actuación de forma ecuánime, la forma de actuar neutral sin estar afectado por intereses, por simpatías o por animadversiones. Otra de sus funciones del compliance officer es la de inculcar la cultura del cumplimiento a todos los empleados de una empresa, de tal forma que la actuación de cualquier empleado esté inspirada por los comportamientos que la organización se ha planteado en materia de cumplimiento de las leyes y de las normas. Asimismo, el compliance officer puede representar en cualquier proceso judicial que se esté realizando a la empresa, ¿no? Si este fuera el caso, claro, y no hay que confundir con la situación en que el propio abogado de la empresa sea quien represente en algún juicio, sino que este compliance officer, al momento de ser requerido por alguna autoridad en esta materia de cumplimiento, pues evidentemente debe atender esos requerimientos por parte de las autoridades. Y es el caso del oficial de cumplimiento en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La importancia que tiene esta figura, pues es bastante elevada al momento de saber que todas sus funciones, todas las funciones que realiza, son 100% sancionables, ¿no? Si hay alguna función que debe llevar el oficial de cumplimiento y no la lleva adecuadamente o de plano la omitió, pues evidentemente, si hay una evidencia de ello, será sancionable ante las autoridades. Este oficial de cumplimiento, como sabemos, 100% es el encargado de desarrollar e implementar obligaciones en esta materia, como es el caso en el sistema financiero de las previstas en las disposiciones de carácter general. El oficial de cumplimiento en PLD, entre sus funciones escritas en estas disposiciones, están, por ejemplo, la de elaborar el manual de cumplimiento, elaborar y poner en funcionamiento las metodologías del enfoque basado en riesgos, de la evaluación de riesgos de clientes. Asimismo, él verifica y coordina el correcto funcionamiento de todas las políticas, criterios y procedimientos, así como de las funciones del Comité de Comunicación y Control, que es también parte de la estructura organizacional del sistema financiero, ¿no? En las entidades que aplica. Es también el oficial de cumplimiento, pues la instancia de consulta dentro de la entidad. Recibe y verifica la atención a todo requerimiento que las autoridades en materia de PLDFT llegue a hacer. Y por último, es quien reporta a las mismas autoridades toda información, sea relevante, sea inusual, sospechosa o interna preocupante. Y el actuar de este oficial de cumplimiento puede llegar a repercutir en otro tipo de riesgos, que puede ser el reputacional. Si no lleva a cabo alguna función adecuadamente o la omite, pues la reputación de la entidad será pues afectada al momento de que salgan sanciones, se emitan multas, lo cual se puede verificar, ¿no? Es información que está disponible. Existe un riesgo operativo porque precisamente el dejar de cumplir o el omitir un cumplimiento, una obligación de las normas o leyes,
puede llegar a afectar las propias operaciones que deben ser analizadas, revisadas, supervisadas y darles un monitoreo continuo y adecuado. Y en el aspecto legal, pues evidentemente podemos ver el riesgo de multas, de sanciones, y es el caso de entidades financieras globales, ¿no? Transnacionales, bancos muy grandes, por ejemplo, que han sido no solo sancionados o multados, sino que han perdido juicios a causa de malas prácticas o de inadecuados controles en los procesos de prevención de este tipo de delitos, que es el caso del lavado de dinero. Pasamos a la segunda sección, que será, abordaremos la digitalización de procesos y la optimización de los mismos. Mi estimado Rodrigo, adelante. Muchas gracias, mi estimado Yamil. Y es importante comentar ahorita con esta pequeña introducción muy acertada que nos haces al respecto de las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento. Porque hablando de digitalización o de la era digital en las compañías, pues necesitamos entender a qué se enfrenta el oficial de cumplimiento. Por un lado, muchos dirán, es que son buenas prácticas, Rodrigo. O sea, el que yo digitalice un proceso es buena práctica. Sin lugar a dudas es una buena práctica, es una muy buena práctica, porque no solo vas a optimizar tus tiempos, sino tu información va a tener mayor oportunidad, va a tener mayor calidad, vas a ser más asertivo en las decisiones que se tomen. Y les pondría un ejemplo muy claro que la mayoría de las instituciones financieras hoy en día no tienen. El tema de la dictaminación de las operaciones inusuales y sospechosas de manera digital. Hoy en día, si bien están cumpliendo con ese proceso de acuerdo a las disposiciones, en la mayoría de los casos no tienen acertadamente los procedimientos de dictaminar. Tienen que esperar a recibir esta posible operación inusual, analizarla, indagar manualmente con los reportes, solicitar los reportes para poder hacer un proceso ante su comité de comunicación y control de nueva cuenta de forma manual. Creo que la forma o este ejemplo nos pone con los pies en la tierra de decir, oye, la digitalización nos puede ayudar para el tema de compliance. Definitivamente sí. De igual manera que tenemos un sistema automatizado donde calibramos las alertas para las posibles operaciones inusuales, donde podemos poner una característica o una conducta de nuestros clientes o de nuestras operaciones que nos detone una alerta, podemos determinar estos criterios para poder realizar estos procedimientos internos de una forma digital. Para que esto suceda, necesitamos entonces tener las operaciones en un entorno digital. Las operaciones en un entorno digital requieren entonces que no solamente tengamos un sistema de prevención de lavado de dinero, el cual conectamos con el sistema de cartera o con el sistema contable y que está haciendo el cumplimiento de las disposiciones. Requiere que integralmente haya una comunicación de toda la información de una forma confiable. Desde la alta dirección hasta las operaciones que llegarán como resultado al área de cumplimiento y que esto fluya de una forma constante y en tiempo real. Las operaciones en un entorno digital entonces requiere probablemente una descentralización de los equipos de cómputo, ¿no? Esto implica que no necesariamente vamos a tener un servidor y ahí vamos a tener toda la información. El digitalizar necesitamos aperturar, necesitamos proveedores de los servicios digitales, necesitamos apoyarnos de estas empresas que ciertamente te llevan a un mundo digital de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más práctica y que hoy en día es una realidad. El costo-beneficio de la digitalización es siempre en inclinación hacia la digitalización. Antes, ahí no hace muchos años, antes de la pandemia, probablemente 5 años atrás de la pandemia, la digitalización o la era de, oye, voy a implementar un sistema dentro de mi operación, era todo un viacrucis. El viacrucis del programador que se tardaba, que no entendía el proceso, que lo realizaba, que las pruebas no funcionaban, que llevarlo al tiempo real y ya en vivo, era todo un reto. Hoy en día, el proceso de digitalizar una operación, de digitalizar una compañía, es distinto. Debe de llevar semanas siempre y cuando tengas claramente qué vas a gestionar. Porque ahí me regreso al punto 2. La gestión de los riesgos a enfrentar tiene que estar claramente dentro de la organización, a modo de ser muy puntual y que la cultura normativa fluya con naturaleza. La cultura normativa y de digitalización no va a fluir del oficial de cumplimiento hacia la alta dirección y por
obra mágica, van a decir la alta dirección, sí, estoy de acuerdo, vamos a comprar todos estos sistemas para que tú realmente tengas todas las herramientas de forma automática y prácticamente estés analizando, asesorando y de una forma mucho más eficiente. No, eso no va a suceder si la alta dirección no hace sentido, no hace un involucramiento a detalle en la gestión de los riesgos. Y esto, bueno, para ejemplo, un botón. En el sistema financiero saben que ya tienen el enfoque basado en riesgos. Esta metodología que vino a incorporar, a integrar a todas sus áreas operativas y a la alta dirección en función de analizar cuáles son las exposiciones reales dentro de la organización. Ahí les da una fotografía muy clara de dónde están concentradas sus operaciones, en dónde están concentradas sus vulnerabilidades, en dónde existe una ausencia de control, en donde se necesita trabajar para ser más eficiente, con mayor calidad, para evitar sanciones, para evitar ser utilizados por el crimen organizado, para evitar financiar una actividad ilícita. Es ahí justamente donde hace sentido a la alta dirección y decir sí, sí voy a invertir en una digitalización, en un reporte, en un proceso, vamos a poner el entorno digital en las operaciones. Pero si dentro de la identificación de los riesgos, que es una actividad crucial, eso no ha funcionado y todavía el oficial de cumplimiento batalla con la alta dirección, uno, para hacer entender cuál es el cumplimiento y los riesgos, dos, cuáles son las vulnerabilidades y los impactos de acuerdo a esta metodología que ya llevan varios años realizando de su enfoque basado en riesgos, si todavía no hay una homogeneización de ideas al respecto, ahí primero tienen que trabajar. Para no llegar a un objetivo de la digitalización en el vamos a realizar este proceso, este sistema de forma automática y que se enfrenten al principal reto. No está definido el proceso. No está definido el proceso, no está definida la estructura, no está definida la segregación de funciones, no está definido el objetivo del proceso, no está definido los reportes del proceso, no está definido las fuentes de información de dicho proceso. Definitivamente estos elementos que he mencionado son elementos que se requieren para el ejemplo que hace un momento les decía. La dictaminación de operaciones inusuales es algo que se puede digitalizar, pero tienes que definir cuáles son los procedimientos de auditoría que vas a realizar, cuál es la fuente de información que vas a considerar, cuáles son los supuestos dentro de tu modelo de negocio que te pueden generar operaciones inusuales y sospechosas, cuáles son los criterios de descarte para que no sea una operación inusual o para que el comité tenga los elementos suficientes de dictaminar y reportar con calidad a las autoridades. Fíjense cómo en un ejemplo que ciertamente el sistema financiero vive todos los días, se puede llevar el tema de digitalización. Y eso nos lleva entonces a estar en un elemento de cultura normativa en una era de digitalización. La era de digitalización, si bien es cierto, ha avanzado rápidamente, ha avanzado a pasos agigantados, más ahora con el tema de la pandemia. Pero en el mercado de prevención del lavado de dinero nos tenemos que enfrentar a varias cosas. ¿Cuál es la dinámica del mercado? Esta dinámica del mercado, primero tenemos que tomar en cuenta el incentivo. Esa necesidad de la infraestructura, 360 grados, con datos financieros, con datos reales de la operación. Esa motivación de por qué estoy digitalizando un proceso. Tiene que hacer sentido. No podemos digitalizar un proceso nada más porque se ve bonito la plataforma o porque el vecino de enfrente que se dedica a lo mismo ya lo tiene y yo no. No, tienes que analizar realmente si tu modelo de negocio requiere la digitalización en ese proceso. Priorizar. Ya tiene la familiarización de priorizar. ¿Qué es primero? Bueno, en su metodología del EBR eso es lo que les ayuda a priorizar estos riesgos para ver cuál es el primero que tienes que atacar. Yo me regresaría a esa gestión de riesgos, revisaría cuáles son los riesgos principales de la entidad y entonces ahí fundamentaría mi incentivo y motivación para poder establecer las necesidades de digitalización. Después entonces tendríamos que revisar las limitantes, esas complejidades tecnológicas y de sofisticación. ¿Quién me va a poder ayudar? ¿Cuál es el proveedor de servicios que cumple con los elementos? ¿Cuáles son los estándares que se deben de estar siguiendo? Y ojo, no perdamos
que el escenario de una digitalización, no perdamos de vista esto, nos va a eliminar riesgos. No, nos va a enfrentar a nuevos riesgos. Y uno de ellos es que ya sea el proveedor que te va a dar esta nueva era de digitalización o este proceso digital, cumpla con estándares estrictos de seguridad, de ciberseguridad. No queremos que nuestra información se vea vulnerada, que se vea en un escándalo donde digan, oye, los clientes de tal institución financiera han sido robados. Ciertamente no hay nada infalible, pero hay que buscar que todos los elementos de seguridad se cumplan de la mejor manera y con los más altos estándares de calidad al respecto. Esas son realmente las complejidades de tecnología. Seleccionar al proveedor adecuado, ya sea porque ya lo tiene desarrollado y ya lo cumple, o el desarrollador que te lo va a implementar, o al equipo internamente que te lo puede desarrollar. De la misma manera, las tres perspectivas que tú consideres tendrán que tener estos elementos del enfoque de ciberseguridad. De hecho, los invitamos a una plática que habrá al respecto de la ciberseguridad y la importancia en las compañías, con nuestro equipo experto de tecnologías de la información. Otro tema importante en comentar en la era de digitalización son las oportunidades. ¿Qué puedo adoptar de buenas prácticas? Fíjense que esto es muy curioso. Todos en el sistema financiero y no financiero, actividades vulnerables, han comentado que lo más importante es vender. Y me queda claro, siempre va a ser la parte comercial lo más importante. Porque si no hay negocio, entonces, ¿qué estamos haciendo con el área de cumplimiento? Yo siempre respondo, el área de cumplimiento no tiene que detener el área comercial. Ahora bien, el área comercial siempre busca que toda la venta, toda la colocación, toda liberación de crédito, toda liberación de aceptación del producto, del servicio, sea lo más rápido posible. Estamos viendo un mercado que busca esa agilidad en segundos, en minutos, de entrar a una plataforma y que de inmediato se le otorgue el servicio. Esa confianza entre tus clientes y la institución, tus usuarios y la institución, se ha convertido en algo muy importante. Pero la confianza no es solamente ir y navegar a ciegas, abrir una plataforma en la cual, por un lado, estemos en incumplimiento con las disposiciones de no solicitar los datos mínimos necesarios que nos marcan la ley estricta, ya sean las disposiciones del sistema financiero, ya sea la ley normatividad secundaria para actividades vulnerables. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los momentos que voy a tener con el cliente usuario a través de esta plataforma para así darle una perspectiva comercial, ser ágil, ser oportuno, brindar y colocar el producto, pero no perder de vista el tiempo en el cual va a estar conectado y tener información valiosa. Esa adopción de buenas prácticas tiene que estar establecido en esas dos perspectivas, de la mano, no en lucha ni no en resistencia una con la otra. Directores de ventas, por favor, nos encanta su perspectiva comercial y nos encanta más cuando el área comercial nos dice, oye, sí, creo que hay un momento en el cual le podemos pedir esta información al cliente y se la podemos pedir a través de esta plataforma o se la podemos pedir a través de esta aplicación, o se la podemos solicitar en este momento. Esa es la perspectiva que necesita el área de cumplimiento. No es el área de cumplimiento quien propone cómo vender y cómo realizar el modelo de negocio a las instituciones. Ojo, como tampoco es el área de cumplimiento quien define la digitalización dentro de las operaciones de un negocio. Tiene que estar de forma integral y de nueva cuenta, el involucramiento de la alta dirección y de todas las áreas dentro de la operación que se vayan a digitalizar tienen que estar caminando de la mano para que esa adopción de buenas prácticas se vuelva realmente una inversión en donde el retorno sea cuantificable, sea en un corto plazo y además sea mucho más eficiente y de mayor calidad. El gran desafío o retos no solamente es la mejora del conocimiento regulatorio, no solamente son las soluciones de prevención del lavado de dinero que vamos a tener a la mano en tiempo real, no, sino es ajustar las tuercas dentro de la organización para que de una forma mucho más ordenada, institucional, tengan definidas sus estructuras. Porque muchas veces ahí es donde le duele a la compañía y al momento de llevar a la era de digitalización, todo falló. Pero falló
porque desde la alta dirección no han definido su operación, no han definido su estrategia, no han definido su cultura, no han definido sus valores. Y entonces cuando los valores se contraponen a un control muy estricto porque el valor no va en ese sentido, seguramente va a ser ineficiente. Cuando también el control interno no está definido, si va a ser digital, si va a haber una estructura, si va a haber una correcta segregación de funciones, si eso no está definido, definitivamente el desafío, podrás tener un mayor conocimiento regulatorio, podrás tener muchas soluciones en prevención del lavado de dinero, pero va a ser ineficiente si la información de origen ya no es con la calidad. Si sufre modificaciones los reportes, si sufre violaciones a un control por instrucción de la alta dirección, si sufre que hay una sobrecarga de trabajo en las operaciones de los grupos de trabajo que deben de proveer la fuente de la información a ese sistema digital, si la fuente de información que se ingresó desde un origen en el momento de la implementación no era la más adecuada, esos son los desafíos. Entonces tengamos en cuenta esta fotografía muy importante. La era de digitalización sí marca una diferencia, marca un valor agregado en las instituciones, tanto financieras como actividades vulnerables. Las operaciones hoy en día en un mercado digital tienen una exposición muy grande de acaparar el mercado. El ser más ágiles nos lleva y nos acerca a la confianza del cliente, ¿sí? Todos esos son beneficios que vamos a recibir de la era digital. El punto importante es saber en dónde está la institución financiera hoy en día. Si se ha quedado rezagada porque llevamos un sistema contable manual, si llevamos todos los controles y aprobaciones de forma manual, si no hay un organigrama funcional aceptado, concientizado de quién debe de realizar qué, cuáles son las aprobaciones necesarias, si no existe todo eso, probablemente el oficial de cumplimiento que ya vimos sus funciones realice una función muy buena, pero seguramente está luchando contra toda esa marea que trae diversas corrientes en diversos sentidos. El mercado de prevención del lavado de dinero en la era digital se puede llevar a cabo. Hoy en día invitamos a que las instituciones financieras y actividades vulnerables lo lleven de forma digital. No es tan costoso. ¿Y por qué digo no es tan costoso? Si hay algún director o algún dueño que me esté escuchando hoy en día, me va a decir, no, Rodrigo, es que son carísimos y me va a costar 1 millón y 2 millones de pesos. Lo que pasa es que tienes la perspectiva de solamente tener la cotización, pero no has hecho el análisis financiero de cuánto te cuesta el tiempo y la gente que tienes en las actividades que no te generan un valor y que si tú analizas y ahorras ese tiempo, evidentemente sabrás el tiempo en el que retornará ese 1 millón, 2 millones o el dinero que te cueste la era de digitalización. Y que de ahí en adelante podrá ser mucho más rentable porque estás maximizando tus recursos. La era de digitalización, no por el hecho de que nosotros vendamos sistemas. La firma no vende sistemas. Simplemente hoy tenemos una plática, un webinar donde ponemos en perspectiva a las instituciones financieras y a las actividades vulnerables. En la era de pandemia lo vivimos. Se caminó mucho más rápido la era de digitalización. Las disposiciones, sistema financiero que ustedes están hablando del no presencial, no es algo que se le haya ocurrido a las autoridades. Es siempre a consecuencia de lo que las instituciones realizan en el día a día. La realidad es que muchas instituciones ya realizaban operaciones no presenciales a través de plataformas, a través de sus páginas de internet, a través de cajeros automáticos, a través de N cantidad de medios o canales de distribución no presenciales. Por ello es que las autoridades emiten una regulación. Dicen, oye, ya lo haces. Y como lo haces, estás expuesto en varios riesgos. Estás expuesto al robo de identidad, a no conocer a tu cliente, a que te estén vulnerando a organizaciones criminales situadas inclusive en el extranjero, en varias posiciones, y tú no sabes ni siquiera dónde están. Eso nos lleva entonces a entender que la era de digitalización nos puede llevar a adoptar y a calibrar conductas y criterios en nuestro sistema de cumplimiento. Como por ejemplo, oye, ¿por qué un cliente se está conectando en mi aplicación o en mi plataforma desde una IP en Ciudad Juárez? Y yo estoy en Guadalajara y mi mercado es de Guadalajara y dice que la empresa es de Guadalajara y la razón social es de Guadalajara, su domicilio fiscal es en Guadalajara.
¿Por qué se está conectando en Ciudad Juárez? ¿O por qué de pronto se conectó en Ciudad Juárez y el día de mañana lo volvió a intentar desde Yucatán? ¿Y por qué el día de mañana hubo 5 personas conectadas en un mismo IP situadas en una misma oficina? ¿O por qué las personas se conectaron a través de un VPN y ese VPN aparece que está en el extranjero? Esa es calibración en la era digital en el tema de cumplimiento. Estos elementos se pueden calibrar y pueden ser elementos y criterios para descartar una operación dentro de tu proceso de aceptación, rechazo o monitoreo. Recuerden que todo el tema de cumplimiento no solamente es el proceso de aceptar a tu cliente, sino es durante la relación de negocios, antes de aceptar la relación de negocios o cuando identifiques algo importante. Eso es lo que nos marca la disposición. Entonces, la era digital nos muestra elementos y criterios que de una forma sencilla puedes calibrar y que la parte digital te va a brindar elementos de mayor seguridad, mayor eficiencia, a rechazar, a descartar, a mostrar alertas, a tener elementos para poder dictaminar esas posibles operaciones inusuales. Creo que hoy en día el nivel de madurez del sistema financiero y hacia dónde van las actividades vulnerables nos lleva como profesionistas a la responsabilidad de mencionar que están en el momento de pasar y dar ese siguiente paso en la mejora en sus procedimientos de dictaminación de operaciones inusuales. No solamente descartar porque el cliente te dijo que te recibió un pago anticipado o descartar porque te dijo que estoy de vacaciones en Ciudad Juárez. Tiene que haber elementos suficientes y criterios claramente establecidos dentro de las organizaciones para que tú puedas estar reportando con calidad. Porque lo que hace la función y todo lo que recae en las funciones del oficial de cumplimiento es esa responsabilidad de calidad. Si el día de mañana hay un proceso jurídico, si hay una investigación, si hay sanciones, ¿a quién van a mirar? Al área de cumplimiento. ¿Y por qué no lo mencionamos? ¿Y por qué no decimos? ¿Y por qué no pudimos establecer esos criterios? ¿O por qué previamente no pudimos automatizar? ¿Por qué si tenemos un equipo de tecnologías tan robusto, no lo aterrizamos? ¿O por qué si tenemos ya los elementos de una operación no presencial, porque muchos ya lo tenían, no estamos atendiendo entonces ahora los requisitos del no presencial, la geolocalización, los videos, los biométricos? Hacia allá vamos a pasos agigantados, porque inclusive, insisto, las operaciones ya se realizaban de forma no presencial. Entonces, calibremos la era digital en esta perspectiva. Bien. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, el negocio de prevención de lavado de dinero, tenemos algunos, algunos procesos en los cuales se puede digitalizar. No todo es de la noche a la mañana. No toda la operación va a entrar en una era digital de la noche a la mañana. Ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son tus principales riesgos? ¿Dónde están concentrados? ¿En qué operación? Probablemente y muy seguramente no va a estar en el área de cumplimiento. Probablemente va a estar en el área comercial, probablemente va a estar en el área de tesorería, probablemente va a estar en análisis de datos. Entonces necesitamos ver en el momento para poder seleccionar adecuadamente qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que digitalizar la debida diligencia del cliente, ¿sí? O el conocimiento de tu cliente, si tenemos que digitalizar el monitoreo de las transacciones. Sí, ya lo tenemos, Rodrigo, el sistema automatizado en el sistema financiero es obligatorio. Pero más allá del perfil transaccional, más allá del grado de riesgo de cumplimiento, ¿hay una correcta digitalización de todas tus operaciones? ¿O en realidad hay procesos manuales que ponen en riesgo entonces tu sistema de cumplimiento PLD? ¿Cuál es el monitoreo de esas listas de personas bloqueadas? Y más allá, ¿cuáles son las listas que tú estás adoptando internamente de personas que no quieres trabajar con ellos? ¿Cuál es el análisis y la visualización de tus datos, de tu información? ¿En qué momento los tienes? ¿En qué momento fluyen? ¿En qué momento son autorizados? ¿En qué momento son revisados? ¿En qué momento piensan que el área de cumplimiento va a conciliar reportes? Eso no es así. El área de cumplimiento tiene que visualizar y analizar información que ya está a prueba de balas. Y para que esté a prueba de balas, pues necesita un proceso de digitalización, de ciberseguridad, de un ambiente en este sentido. Una gestión de casos e investigaciones. Los casos e investigaciones, el claro ejemplo que yo hace un momento les insisto, la dictaminación de operaciones inusuales hoy en día no existe.
en la mayoría de las entidades financieras. Hacen el proceso por cumplir y presentan información al comité y lo dictaminan. Pero centrémonos. ¿Cuál es la calidad de la información que presenta el comité y cuáles son los elementos que tiene el Comité de Comunicación y Control para dictaminar? Todo esto, llévenlo a una era digital. ¿Cómo lo podemos hacer de forma digital? ¿Cómo inclusive no se puede esperar a esos 60 días para sesionar o para presentar la información? ¿Cómo en tiempo real el Comité de Comunicación y Control puede tener una plataforma con los elementos, con ya los criterios, y que entonces sea un punto en el cual determine sí o no, pero ya con los elementos, los análisis, la información, los reportes, los juicios, la indagación del oficial de cumplimiento de una forma digital? ¿Cuál es la gestión entonces del reporteo y cumplimiento? No solamente es que tu sistema genere los reportes de forma automática para el sistema financiero. En actividades vulnerables ni siquiera generan el reporte de los avisos de forma automática. Tienen a personal en el cumplimiento de actividades vulnerables todo su tiempo llenando avisos. Y me refiero a aquellas compañías que tienen un alto volumen de información. ¿Por qué no digitalizan el proceso de sus avisos? O meten un elemento para que esa persona pueda tener una proyección profesional, una capacitación, y se vaya al análisis, a la gestión de los riesgos, al monitoreo de las transacciones, a la debida diligencia, donde sí va a aportar valor? Porque de otra manera no aporta mucho valor, simplemente aporta un cumplimiento y además existe un riesgo de error humano. Justamente estos son algunos de los procesos que en la era de digitalización es sugerible para tener un mejor cumplimiento. Algunos de estos son los que en el mercado se conocen y que te pueden dar algunas soluciones. No tenemos ningún convenio y no promocionamos a ninguno. Simplemente mencionamos los procesos en los cuales tú puedes incorporar alguna digitalización. ¿Sí? Bien. Hablando entonces, ¿qué representa esto? Ya vimos los retos, ya vimos que puede ser en partes, ya vimos que tiene que estar alineado realmente con tu operación, tu modelo de negocio. Si en realidad tienes claramente definidas tus estructuras, tienes claramente definidas tu segregación, tu proceso, no va a representar un reto, va a representar un tiempo en el cual integres a las personas que necesitan en el proyecto para que esas mismas personas involucradas en el proyecto y en las áreas sean la guía de adopción. Porque, ¿qué crees? No hay una guía de adopción en el mercado que te diga hazlo así, hazlo de esta manera. No existe una receta mágica porque cada modelo de negocio es distinto. Por eso es que no existe o existe muy poca evidencia de guías de adopción en soluciones digitales. Inclusive, si tú le hablas a un proveedor de los sistemas, te va a decir, bueno, pues sí, pero dime qué quieres. Mi sistema es muy bueno, pero dime cómo lo vamos a ajustar a tu modelo. Si tú le dices, oye, pues no, es que tú me tienes que venir y definir, pues claramente no. O sea, él se dedica a desarrollar el sistema, a digitalizar procesos, no a crear tu negocio. No tiene por qué representar un aumento de trabajo. Si en el pasado has tenido malas experiencias en digitalizar, es porque te dolía la parte de estructuras internas, de definiciones, donde el director general a lo mejor está involucrado en todas las operaciones. Entonces, la segregación no existe. El aumento de trabajo sucede a consecuencia de una mala organización. Si eso está totalmente definido, el proceso de digitalización debe ser muy natural, en donde tú le digas, mira, este es mi proceso, esto es lo que necesito, este es el objetivo, dime en cuánto tiempo lo tenemos. Y vamos haciendo pruebas. Perfecto. Y entonces empiezan a desmenuzar, para este proceso necesitamos estos pasos. Y para estos pasos necesitamos estos formatos. Y para estos formatos está involucrada este personal. Y para este personal necesitamos estas características. Y te vas sacando, y todo eso se lo provees al desarrollador, pues claramente vas a tener un proceso fluido en tu compliance digital o en tu proceso de digitalización. ¿Sí? Esto nos lleva entonces a mencionarles algunas posibilidades también de tareas digitales. ¿Cuáles son las tareas digitales? Protocolos de seguridad. No se olviden de los protocolos de seguridad, de clasificar la información,
No se olviden de la confidencialidad, no se olviden de la continuidad de los procesamientos optimizados. No por el hecho que ya lo estés optimizando, estés migrando a un sistema o que estés digitalizando algo, te olvides de lo que estás haciendo. No te olvides de la seguridad al seleccionar al proveedor, al seleccionar al desarrollador. No te olvides de los elementos en un cumplimiento integral. Porque entonces si hablamos de un cumplimiento de prevención del lavado de dinero, pues nos quedaríamos en un tanto cortos, porque también tenemos que mirar, como ya lo había dicho Yamil, protección de datos personales, o tenemos que mirar la regulación de las entidades financieras que tienen en materia prudencial, o de la operación, o de la aprobación y de sus permisos, en fin. Y no podemos descuidar nada en el tema de cumplimiento. Okay. Bien. Esto, recordemos entonces la seguridad y privacidad. Si esto también lo llevamos a los proveedores o a la cadena de control o a la cadena de valor, podemos mencionar que son sus aliados. Cada uno de ellos que seleccionen para poderles digitalizar ciertos procesos para la protección de sus partes, para el intercambio de esta información, será entonces y se convertirá en parte de su cadena de valor. No solamente para el área comercial, sino en la parte operacional, en la parte reputacional. Si en la parte reputacional el sistema no está bien visto, esa reputación será migrada hacia ustedes. Eso sucede también desde el origen, desde cuando vas a aceptar un cliente en el monitoreo, en el seguimiento, hasta la perspectiva de seleccionar a tu auditor. La gran perspectiva de, oye, tu auditor tiene seguridad en la información que tú le provees de forma confidencial. Las grandes estructuras, las grandes firmas tienen esa estructura que te permite obtener esa seguridad. Cuando tú seleccionas a tu auditor que te cobra muy barato para cumplir, te brinde esa seguridad o tu información probablemente ya esté hackeada y ni siquiera estás enterado. Entonces, la cadena de valor tiene que ser, como lo ha mencionado bien Yamil, 360 grados. Para ello, bueno, nos queremos centrar en algunas soluciones de cumplimiento digital. Estas soluciones que nos pudieran brindar y adoptar un compliance digital en materia de prevención del lavado de dinero, no solamente en las personas, en los procesos y tecnologías. Si tú ya tienes claramente definido dónde vas a implementar esta era digital, sabrás si es en una persona. Oye, la persona que está realizando funciones manuales, mecánicas y que además me está generando errores, sanciones, retrasos, pues es la persona. Esa es la función de la persona, la que no es adecuada, que se lleve de una forma manual. Actividades vulnerables, presentar avisos de forma manual es muy riesgoso, sobre todo cuando tienes un gran volumen. Sistema financiero, los procesos que tú llevas de forma manual en monitoreo, indagación, internas, preocupantes, inusuales y demás, pues existe un riesgo de que no haya una calidad en la dictaminación. ¿Cuál es ese proceso o cuál es el impacto en el proceso en el cual tú recibirás esa mejor calidad? El proceso que tienes que involucrar con todo el cumplimiento en tema de PLD, sí, porque eso es lo que tú persigues como oficial de cumplimiento, pero también en la perspectiva de la operación. ¿Y cuáles son las tecnologías que tienes, con las que cuentas? Hoy en día el análisis de biométricos, los documentos blockchain, oye, la perspectiva de los documentos firmados de forma electrónica, mencionan que es muy bueno. Bueno, yo te dirías, asesórate con un abogado penalista para verificar si realmente ese documento firmado de forma electrónica te funciona en un juicio o requieres una calidad blockchain para que ese documento sea válido en el juicio. Entonces, hay elementos que muchas veces nos dejamos llevar en las tecnologías por la mercadotecnia o por los comentarios o porque yo ya lo hago y fíjate que esto me sale muy bien. Hagamos una concientización realmente del modelo de negocio y qué es lo que se requiere digitalizar para poderlo mostrar. Por eso llegamos a una conclusión en este momento, también de algunas herramientas en donde tenemos para ustedes, en ayuda a esas necesidades que nosotros hemos visto y que hemos ido trabajando con todos ustedes. En las actividades vulnerables desarrollamos un generador de avisos semiautomático, porque definitivamente yo soy de la idea que el representante encargado de cumplimiento no es la persona ni la figura para que esté llenando avisos. Y si tú presentas de 50, 200, 800, 1000 avisos de forma mensual, pues tienes un ejército, lo cual
directivos, te está saliendo más caro, como dicen vulgarmente el dicho, está saliendo mucho más caro el caldo que las albóndigas. Tenemos que establecer claramente cuál es el beneficio, no solamente del conocimiento de la seguridad y la eficiencia, que disminuye extremadamente esos tiempos de envío de avisos mensuales, que te elimina riesgos y que además empiezas a familiarizarte actividad vulnerable con la digitalización. Las actividades vulnerables que operan con sistemas manuales contables, que todavía no tienen la cultura regulatoria que tiene el sistema financiero, van hacia allá. Las disposiciones en la materia marcan que deben de tener un sistema, mecanismos de seguimiento y de agrupación, y todos estos mecanismos son controles. Y los controles, entre más automatizados, son mejores, de mayor calidad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el generador de avisos masivos es una de las soluciones que la firma les puede ofrecer y en las cuales les llevamos de la mano para poderlo estar utilizando de una forma virtual, de una forma segura, porque tampoco es que vendamos sistema y que desarrollemos y nuestros servidores guardan la información, no. Hablemos entonces personalmente de ese proceso de seguridad, de cómo esto no vulnera cualquier disposición en la regulación de protección de datos personales de tus clientes. Entonces, el generador de avisos es una buena solución para entrar en esta era digital para las actividades vulnerables. Recuerden que es muy probable que en un futuro cercano las actividades vulnerables tengan de forma obligatoria que adoptar sistemas automatizados en materia de prevención de lavado de dinero. Porque ya está así en la propuesta de reforma a la ley federal PIORPI o de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esto concluyo, mi estimado Yamil. Muchas gracias. Gracias, estimado Rodrigo. Pasamos con otro ejemplo también de propuesta al momento de digitalizar procesos en materia de cumplimiento de prevención del lavado de dinero, y es el muy abordado ya enfoque basado en riesgos, ¿no? Esta metodología por ejemplo, la obligación consiste en implementar una gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa o la organización. Digitalizar este proceso permite utilizar la propia información que se genera a partir de las operaciones, información que se almacena directamente en las bases de datos y que debe ser sujeta a segmentación para descubrir cuál es la relación existente de proporcionalidad entre un dato segmentado con los otros. Descubrir de manera puntual cuál es la concentración de las operaciones en segmentos específicos, descubrir cuál es la concentración del propio riesgo en las mismas operaciones. Esto a través de analizar, ordenar la información disponible, identificando posibles situaciones de riesgo que podrían exponer a la empresa o a la organización a diferentes situaciones en las que se presentan los riesgos asociados al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo o a delitos conexos, ¿no? Asimismo, pues los mitigantes, que son controles que disminuyen el grado al cual está expuesta la empresa, la entidad, al riesgo de lavado de dinero, pueden llegar a ser relativos. No sabemos a ciencia cierta la magnitud con la que disminuyen la exposición al riesgo, pero sin duda son de mucha importancia porque nos dan una pauta de cómo se gestionan los riesgos. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede medir e identificar la magnitud real de los controles que mitigan el riesgo. Entre otros mitigantes cuantitativos están, por ejemplo, los rechazos de créditos por posibles operaciones o personas fraudulentas, donde al medir y asignar magnitudes se hace posible disminuir el riesgo en medidas exactas, representando mitigantes no solamente de lavado de dinero, sino de financiamiento al terrorismo. Podemos poner dos ejemplos. En el caso del lavado de dinero, no destinar recursos a personas que originan recursos a partir de un delito. Por otro lado, no destinar recursos a cuentas que podrían usar al sistema financiero para destinar recursos a organizaciones criminales, ¿no? Finalmente, pues contabilizados los riesgos, así como también los mitigantes, a través de una resta de valores o de proporcionalidades matemáticas, se puede obtener un resultado residual del riesgo, mediante aplicaciones de Office u otras con las cuales se obtienen scripts necesarios con la serie de comandos o funciones que estén grabadas o previamente grabadas,
Se pueden llevar estos resultados de todos los cálculos que se haga en un enfoque basado en riesgos a una página web, a una aplicación o a un programa informático digital, ¿no? Dando de esta forma cumplimiento con las obligaciones que estén contenidas en la norma y disminuyendo los tiempos en los que el oficial de cumplimiento o el área de cumplimiento deben destinar a poder actualizar estos procesos y estas obligaciones, ¿no? La posibilidad de disminuir los tiempos al momento de generar nuevamente un procesamiento de datos, es muy importante poder saber esto, y también la posibilidad de poder tener la oportunidad de previamente al lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo servicio, en esta manera poder recabar información y poder asociar el riesgo que podrá presentarse en ciertas instancias, ¿no? En ciertos momentos. Y no menos importante, por parte de nuestra firma, por ejemplo, la posibilidad de brindar este servicio a todos nuestros clientes a través de nuestras propias plataformas digitales o desarrolladas para analizar los datos y para gestionar estos riesgos que llevan a los que están expuestos. También está la evaluación de riesgo de clientes, ¿no? Que a diferencia del EBR se gestionan los riesgos a los que una empresa que se expone o se va a exponer. Esta evaluación de riesgo del cliente permite gestionar los riesgos que conlleva realizar operaciones con cada cliente, dadas las características de cada uno de estos. Es decir, qué tanto riesgo representa para la empresa cada cliente en lo individual. La pregunta aquí es, ¿cómo lograr esto de manera digital? Bien, pues, por ejemplo, con base en el orden en que están estructuradas las disposiciones de carácter general en el sistema financiero, una empresa debe, en primer lugar, realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta, es el EBR, y posteriormente viene el capítulo de la política de conocimiento del cliente, el cual inicia mencionando que la entidad debe evaluar el riesgo que representa cada cliente o posible cliente. Por lo tanto, el proceso de identificación eh, de cada uno de los clientes es muy importante porque brinda todas las características, toda la información, tanto datos como documentos, y comprenden el perfil de quien va a realizar las operaciones con la empresa, dando la posibilidad de que la entidad pueda ordenar esta información, agruparla por sus características que pueden llegar a ser homogéneas y pueden llegar a tener estos clientes sistemáticamente o estadísticamente para poder analizar estos datos usándolos para descubrir, interpretar y comunicar información significativa de los mismos, de tal forma que permita la toma de decisiones de forma efectiva, de forma acertada, al momento de asignar adecuadamente un grado de riesgo a cada cliente que corresponda. En este sentido, hemos visto en la práctica, por ejemplo, que cuando la normativa en el sistema financiero se actualiza respecto a la evaluación de riesgos y al hecho de asignar riesgos a sus clientes, muchas entidades tienen criterios que no pueden fundamentar en datos propios de la entidad. ¿Esto por qué? Porque regía el criterio personal de quien asignó el nivel de riesgo a los clientes, sin considerar el análisis en su conjunto de todos los datos que almacena la entidad derivado de sus propias operaciones. Al igual que otras entidades generaban bases de datos de varias fuentes, a causa de que tienen más de un sistema informático, por ejemplo, o porque obtienen información a partir de un contrato mercantil con otras entidades financieras o con comisionistas, donde estos últimos entregan a la entidad principal, pues el expediente del cliente o el usuario ya hecho, ¿no? Con su respectiva asignación de riesgo basada en criterios que pues no consideran el contexto en el que se desenvuelve la propia entidad, hablando del conjunto de sus datos generados por sus operaciones. Situaciones tal y como las bases de datos sin limpiar, por ejemplo, ¿no? Es decir, información desordenada u ordenada de manera distinta, información con diferentes campos, diferente codificación de datos, restricción de acceso a estos datos, entre otras complicaciones para el análisis en conjunto. Es por ello que la digitalización de esta obligación, por ejemplo, puede lograrse a través de actividades que permiten a las propias entidades cumplir con la normativa, quitando el sesgo que representa el asignar riesgos basado en criterios personales. Por ejemplo, existen
procesos como el conocido o denominado data cleaning, la limpieza de datos, que corrige o elimina registros de datos erróneos de una base de datos incompleta, incorrecta, inexacta, se puede sustituir, ¿no? Por otra parte está la integración de datos o data integration, que combina datos que residen en diferentes fuentes, ¿no? Diferentes fuentes informáticas, por ejemplo. Se pueden unificar datos. Hay otros procedimientos como la analítica de datos, o integración, o data analytics, disculpen, la cual pues combina todos los datos, ¿no? Este, literalmente puede permitir el análisis en su conjunto de varia información y explorar precisamente esa interpretación que se puede dar a la información que se genera a partir de una operación de una empresa. El data mining o minería de datos también donde a través de estadística y computación se puede descubrir patrones de comportamiento y en grandes volúmenes de conjunto de datos a través de inteligencia artificial y también la ciencia de datos, que es una forma interdisciplinaria que se puede llevar a cabo dentro de una entidad, involucrando procesos, sistemas para extraer conocimiento de la información que yace en nuestras bases de datos y entendiendo estos datos que son usados, ¿no? Gracias a todo esto, a todo lo anterior, no solamente se puede organizar y limpiar los procesos de gestión de riesgo, en especial cuando tiene que existir coherencia en los procesos de gestión de riesgos que la entidad utiliza en sus diferentes metodologías, en sus diferentes procesos, y esto además conforme a las propias disposiciones de carácter general, y de tal forma que se puedan comprobar circunstancias muy precisas. Si una entidad va a identificar riesgos, que lo haga de la misma forma, y si va a medir riesgos y asignar un peso a los riesgos, que lo haga de la misma manera en todos los casos, ¿no? De esta forma, podemos llegar a las conclusiones, en las cuales, mi estimado Rodrigo, yo podría mencionar que el hecho de actualizar en este sentido de digitalizar procesos no tiene que ser una cuestión dificultosa. Se tiene que conocer bien los procesos de tal forma que se puedan llevar a plataformas las cuales van a dinamizar mucho más la actividad de la entidad, de la empresa, de la organización y eficientar tiempos, ¿no? Hacer más eficiente el cumplimiento que se lleva pues, de manera a veces manual y poco eficiente. Debe ser ágil, evidentemente. La asignación del grado de riesgo de los clientes, por ejemplo, debe llevarse a cabo inmediatamente dadas las características de cada cliente y no tener que incurrir en tiempos innecesarios al ponerse a pensar por parte del oficial de cumplimiento o del área de cumplimiento, oye, ¿qué grado de riesgo deberíamos darle a esta persona? Y tomar criterios que a veces son demasiado sesgados de la realidad. En el enfoque basado en riesgos, de igual manera, debe ser la identificación, la medición de riesgos, de tal forma que no deba influenciar criterios que puedan llevar a una gestión de los mismos riesgos de una manera desmedida o a veces laxa. En ese sentido serían mis conclusiones, estimado Rodrigo. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado. Y a mí creo que esto, si bien es cierto, no solamente es para el tema regulatorio y de cumplimiento, sino también te da una perspectiva y muchos beneficios en el tema de la seguridad de la información y en una perspectiva comercial. Ser más ágil, aportarle valor a tus clientes, aportarle valor a tu negocio, creo que sin duda, no solamente porque lo estemos viviendo, sino porque es una necesidad y una responsabilidad de nosotros mencionarlo. Ya las organizaciones que se están digitalizando están creciendo a pasos mucho más rápidos que aquellos que se están rezagando. Entonces creo que no solamente el área de cumplimiento, sino toda la perspectiva del negocio y que no tiene que ser complicado, no debería de ser complicado. Entonces, bueno, coincido contigo, mi estimado Yamil, y agradezco el espacio también a todos de poder platicar acerca de este tema.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues gracias a todos nuevamente por haber asistido a este webinar. Es un gusto, estamos a sus órdenes para cualquier consulta adicional que tengan a nuestro contacto. Estamos para servirles. Tengan todos un excelente día. Gracias, Yamil. Solo un comentario. ¿Tendrán para el siguiente año Adelante. algún curso diplomado para generar correctamente una matriz de riesgos? Sí, sí lo tenemos considerado. Inclusive, por favor, contáctanos, Patti, para que podamos platicar al respecto, porque tenemos varios escenarios acerca de la metodología del enfoque basado en riesgos, del método de asignación de grado de riesgo de clientes. Elizabeth Ortiz, también contáctanos porque, bueno, la información financiera involucra muchas cosas, no solamente son números y datos, sino también puede involucrar datos de compañías, accionistas o datos sensibles. Entonces, eso abre el espectro al cuidado que debería de tener tu proveedor al respecto de dicha información. Entonces, creo que sí, sí lo podemos mencionar. Los invitamos al próximo webinar. Habrá un webinar también por parte de Fidel Delgado acerca de ciberseguridad en las compañías. Y bueno, que nos sigan, también ya les pusimos la liga de los eventos para que puedan continuar siguiéndonos en esta información. Liliana, muchas gracias. ¿Podrías, por favor, proporcionarnos la información de los eventos? Claro que sí. Vamos a poner ahorita la liga, por ahí ya la pusieron en el chat, estimada Liliana. Este, Ahí están los programados. Los del enfoque basado en riesgos, de igual forma, contáctanos, Liliana, porque los de metodología los preferimos hacer personalizados, porque cada enfoque basado en riesgos de cada entidad es distinto. En tu caso, si mal no recuerdo, Liliana, que eres una SOFIPO, pues va a ser distinto muy particular a otras instituciones financieras. Entonces, sí, lo podemos platicar con gusto. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos por sus agradecimientos, su atención, y saben que estamos a sus órdenes. De mi parte sería todo. Gracias, excelente día a todos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, mi estimado Yamil. Buen día.